No hay duda que desde los procesos de apertura económica que se dieron en el mundo, particularmente en los países de América Latina, desde finales del siglo pasado, y se generaron una serie de circunstancias para que los productos de otros países entraran de manera más libre a terceros países, se le dio una mayor importancia al marketing internacional. Pero ¿sabemos qué es exactamente el marketing internacional y a qué se refiere? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Una de las primeras decisiones académicas que hay que tomar frente al concepto de marketing internacional es si realmente hay diferencias entre lo que podríamos llamar el marketing nacional y el marketing internacional. De hecho, hay autores que se resisten a hablar del marketing internacional bajo el argumento que el marketing en sí mismo es internacional. Entonces han dado en llamar marketing más allá de las fronteras, que en el fondo es un marketing internacional. Lo cual nos lleva a si lo internacional es entre naciones, más allá de mis fronteras, pues podríamos decir entonces que hay un marketing nacional más acá de las fronteras y el marketing internacional más allá de las fronteras. Eso quiere decir que en el fondo estamos hablando de marketing. Y de igual manera que el marketing a nivel nacional es un proceso social de intercambio de beneficio mutuo, rentable y a largo plazo, como lo hemos precisado en este canal, exactamente sucede más allá de las fronteras. Digamos, si yo lo digo con un ejemplo, Colombia tiene una frontera larga con Venezuela. Si usted hace marketing en una ciudad fronteriza que se llama Cúcuta, estaríamos hablando de marketing nacional. Pero si usted pasa la frontera y usted está haciendo marketing, por ejemplo, en San Cristóbal, que es Venezuela, entonces estamos hablando de marketing internacional. Hecha esta precisión, entonces vale la pena que reflexionemos qué significa entonces ir más allá de las fronteras. La primera fuerza que hay que hacer es entender que el marketing nacional guarda los mismos postulados, los mismos principios, los mismos procesos, los mismos sistemas que el marketing internacional. Cuando decimos más allá de las fronteras, estamos diciendo otro entorno. Incluso, todos sabemos que muchas de las fronteras son fronteras políticamente establecidas, son imaginarias, y muchas de las culturas están separadas geográficamente por una línea imaginaria entre un país y otro, pero la cultura es la misma. Pero digamos que en términos generales estamos hablando de otro entorno, otras condiciones en todo sentido. También hemos dicho en este canal que el marketing es un sistema que tiene dos componentes.
Uno que es el estudio, el análisis y la interpretación del entorno. Y el otro componente son las estrategias y los programas de marketing para ese entorno. Entonces, si el entorno del país de destino es distinto al país de origen, estamos hablando de un marketing internacional que tiene unas condiciones distintas y cuyas decisiones deben ser distintas, aunque eso no sea obstáculo para que una decisión, por ejemplo, de producto en un país que culturalmente hablando es similar, se mantenga en otro país. Pero en términos generales, como el entorno cambia, así como sucede al interior de un país que de una región a otra cambian varios entornos, se cambian varias decisiones, igual sucede a nivel internacional. Pero definitivamente el elemento crucial de diferencia entre un contexto y otro es la cultura. Sobre todo porque la cultura, como lo hemos dicho también en este canal, cambia la influencia que tienen los seres humanos en los productos que consumimos. Es decir, la cultura establece quiénes somos, establece lo que hacemos, lo que no hacemos, y nos establece las condiciones para hacerlo y los premios si lo hacemos como debe hacerse y los castigos si llevamos la contraria. Entonces, el primer elemento que uno debe entender cuando va a hacer marketing internacional es que allá hay una cultura distinta. Cultura que se traduce en la concepción y la práctica del marketing. Ejemplos como la hora del desayuno, incluso si se le llama desayuno, la hora del almuerzo, si se le llama almuerzo, se le llama comida, si hay siesta, si no hay siesta, la hora de la cena, etcétera. Es toda una dinámica cultural que es la primera que tenemos que sentarnos a estudiar en el otro entorno para poder hacer marketing internacional. Allá vamos a encontrarnos con estructuras distintas, con regulaciones distintas, con enfrentamiento de las regulaciones de manera distinta. En algunos se apela a la corrupción, en otros no. Es decir, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nivel de otro país? Sobre todo porque, a diferencia de lo que sucede cuando estamos hablando del marketing nacional, en los principios del proceso de internacionalización de una empresa, no se busca qué es lo que en el otro país se demanda para que la empresa lo atienda como lo hacemos a nivel nacional, sino lo que se hace a nivel internacional es ver qué tan posible es que en ese país de destino nos acepten los productos tal y como los tenemos en el país de origen, a fin de reducir costos y a fin de reducir muchas cosas, como vamos a ver en unos segundos. Pero por lo pronto debemos entender que más allá de las fronteras hay otra moneda, hay otras condiciones políticas, hay otras regulaciones, hay otra cultura, es posible que haya otra tecnología, es posible que haya otras regulaciones frente al tema de la biodiversidad, el tema microambiental, etc. Ese proceso tiene que ser definitivamente estudiado en su diagnóstico de qué es lo que pasa en el otro país. Sobre todo, evitar las denominadas similitudes culturales aparentes, porque todos lo sabemos. Aquellos que hemos tenido el gran privilegio de poder viajar por diferentes países de América Latina, sabemos que a pesar de que tenemos un idioma común y en teoría unos hábitos y unas costumbres y unas tradiciones comunes, en la vida cotidiana tenemos enormes diferencias. Y esas enormes diferencias son culturalmente establecidas, incluso en el lenguaje, en las relaciones, en la cercanía, incluso en la cercanía física. Eso que un investigador llamaba la proxémica, que es la distancia que tenemos entre las personas, que pasa de ser una distancia íntima de menos de 15 centímetros entre una persona y la otra, a una distancia individual de 15 a 80, a una distancia social que es de 80 más o menos a unos 50 y una distancia pública. Pero esas medidas son distintas de país a país. Y entonces hay que estudiar
incluso el significado de las palabras. Muchas veces me ha sucedido que en otro país digo una expresión nuestra y termina agrediendo a la gente porque estoy diciendo soeces, estoy utilizando palabras que no son bien vistas en otros lados, así como sucede cuando otras nacionalidades, otras personas de otras nacionalidades vienen a nuestro país y usan su lenguaje y de pronto nos están agrediendo o están diciendo cosas distintas a las que nos quieren decir. Entonces, el primer elemento de hacer marketing internacional es considerar esas similitudes culturales aparentes que se traducen en el lenguaje, en la vida cotidiana, en los actos, en los abrazos, en los saludos, en la mejilla o no, de la forma en que nos visitamos y damos presentes, damos regalos, es decir, todo lo que tiene que ver con la cultura del otro país y obviamente todo el macroentorno del que también hemos hablado aquí, del microentorno, como en relación con proveedores, con clientes, etc. Y este es un ejercicio que se tiene que hacer. Incluso hay muchas organizaciones que en lugar de empezar un proceso de manera apresurada, mandan funcionarios a esos países de destino que convivan allá por un periodo de 3, 4 meses incluso, para que vayan conociendo la cultura, sobre todo porque la cultura no se aprende solo leyendo, o mejor, es como menos se aprende viviéndola, se aprende estando allá, teniendo el contacto permanente, humano, con las personas. Esto genera una dinámica que la persona trae al país. Muy bien, entonces, entendida esta primera parte de conocer, de analizar y de interpretar el entorno del otro país, hay una serie de diferencias, o mejor, una serie de consideraciones que hay que hacer cuando querramos decidir introducir al país, introducir nuestros productos. Y para eso nos vamos a apoyar en el clásico modelo de las 4 P's para ver cómo sería, qué habría que hacer en el otro país. Empecemos por el producto. La primera decisión que hay que tomar es: ¿modifico el producto o lo dejo igual? ¿Me lo reciben igual? Si no me lo reciben igual, ¿qué cambios tengo que hacerle? ¿Tengo que ponerle más sabor, menos sabor, más dulce, menos dulce, más sal, menos sal, menos acidez, más acidez? ¿Qué tendría que modificar? Pero independientemente de las modificaciones que haya que hacer, hay elementos que siempre hay que cambiar. Por ejemplo, la etiqueta. La etiqueta en cada país tiene unos requerimientos legales, sobre todo porque en muchos países hay un control absoluto sobre los consumidores, lo que se le ofrece a los consumidores. Y en consecuencia en la etiqueta hay unas exigencias, debe tener la posología, debe tener los ingredientes, debe tener la advertencia, debe tener un montón de cosas, incluso a veces en varios idiomas o a veces en diferentes colores, en función de los significados de los colores, etc. Es decir, primera gran decisión: ¿cambio el producto o lo dejo igual? Si lo cambio, ¿qué tengo que cambiarle? Enfatizando que la etiqueta generalmente hay que cambiarla. El otro elemento es la marca. ¿Utilizo el mismo nombre de marca que tengo aquí o le pongo un nombre que se adecua allá? Y en eso hay que tener cuidado, porque muchas veces se pone el mismo nombre de acá y allá significa cosas distintas, o mejor, ni se entiende. Entonces, esa es la primera gran decisión con el producto y con la marca. ¿Hacemos extensión de marca o nos ideamos una marca para ese país? El diseño del producto, la forma del producto, el empaque, ¿lo cambiamos o lo dejamos igual? Insisto en lo que dije hace unos minutos, ojalá lo podamos dejar igual, porque de esa manera nos ahorramos costos. El segundo elemento que hay que considerar es el tema del precio. Ustedes y yo sabemos que si usted va a otro país, hay un elemento que en el país de origen no se considera mucho, que es el tema de la tasa de cambio. ¿Nos favorece o no nos favorece? Tenemos una economía donde la moneda está permanentemente fluctuando para arriba y para abajo, o hay una economía inflacionaria, hay una economía, la tasa de cambio es una tasa
devaluatoria o revaluatoria, mi moneda se hace más fuerte o se hace menos fuerte, ¿qué nos conviene más? Es mejor que allá se devalúe y entonces yo pueda vender más, o mejor que no. Es decir, hay que incluir la tasa de cambio, que normalmente en un marketing nacional no es tan trascendente, lo cual no quiere decir que no sea importante, sino que no siempre tiene los mismos impactos. Y obviamente nos interesa el índice de precios de allá, y hay un elemento ahí que tiene que ver con el precio, que es el índice de confianza del consumidor. En el tercer elemento, que es la distribución, lo primero que hay que hacer es entender que los canales de distribución son vitales. Hay países donde hay canales de distribución especializados. Unos se dedican a distribuir vino, por ejemplo. Y en ese sentido, las primeras etapas hay que ir allá a buscarlos, porque nos interesa mucho la distribución, pero con la precaución de no dejársela a unos terceros que después querramos recuperar nuestro proceso y ya no podamos hacerlo, como conozco varios casos. El cuarto elemento es el tema de la promoción. Ahí sí que hay que tener mucho más cuidado, porque lo hemos dicho también en este canal, en la promoción es donde emerge el peso de la cultura, porque entonces ahí, si yo voy a hacer una publicidad, voy a hacer promoción de ventas, si voy a hacer unas relaciones públicas, si voy a hacer un merchandising, etcétera, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Voy a utilizar los mismos mensajes, incluso los mismos comerciales? Conozco casos en los que las empresas trasladan el mismo comercial, solo lo traducen a un país como el nuestro. Por ejemplo, hay empresas de vehículos, de automóviles, que hacen un comercial en Europa, lo traen a América Latina, a países como el nuestro, como Colombia, y muestran un vehículo nuevo, pero en unas autopistas que en estos países nuestros no existen. Y entonces ahí es un rechazo. Cuando estamos hablando de la comunicación, hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde la cultura puede facilitar el acceso de un producto o, por el contrario, rechazarlo. Ustedes y yo sabemos que en la P de comunicación, que es la comunicación, la P de promoción, que es la que incluye la comunicación integral de marketing, está los vendedores. ¿Es conveniente utilizar vendedores locales o vendedores que hablen un poco enredado? Conozco investigaciones que se han hecho en algunos países de Centroamérica que han demostrado que cuando el vendedor es una persona de origen distinto a la América Latina, que su lenguaje no es muy bien elaborado por el tema del conocimiento del idioma, a la gente le encanta, porque sienten que los están visitando gente incluso de país más desarrollado, entonces la persona debe saber. Entonces, esos 4 elementos tienen que revisarse con sumo cuidado, con suma atención, sobre todo porque los ejemplos de estruendosos fracasos de empresas que pensando que se debe hacer exactamente igual en el otro país son deplorables, sobre todo porque no se entiende que habrá que hacer adecuaciones, o a veces no hay que hacer adecuaciones, simplemente hay que quedarse como en silencio. Conozco casos de empresas que han hecho inversiones en otros países, han comprado, por ejemplo, cadenas de supermercados o de cadenas de ventas al detal, que tienen un prestigio en ese país y no les cambian el nombre, no les cambian nada, simplemente bajo perfil, y siguen vendiendo y nadie sabe que son inversiones de otros países. El marketing internacional entonces es un marketing que va más allá de las fronteras. Por momentos, ese más allá de las fronteras implica un cambio radical y total. Incluso hay empresas que venden productos distintos más allá de las fronteras, que en los países de origen no se venden, no se mercadean en el país de origen,
solamente es producción para mercados internacionales. Pero en el fondo, el marketing es de carácter internacional, sobre todo ahora con el surgimiento y fortalecimiento de las redes sociales, de las que hablaremos después en el marketing. Las fronteras se han vuelto más difusas y entonces muchas empresas multinacionales están haciendo ventas desde otros países con una serie de condiciones y ventajas que muchas veces superan a las nacionales. Y entonces el marketing internacional hoy es de obligatorio conocimiento, con esas características. Esas mínimas que he dicho, hay muchas más que incluso trabajaremos posteriormente, sobre todo porque la logística termina siendo un elemento vital. Todo el tema que tiene que ver con la operación misma de traslado de los productos de un país a otro. Y ahora estoy solamente hablando de cuando usted hace presencia en otro país, pero hay decenas de mecanismos distintos más allá del marketing internacional para hacer presencia en países foráneos. Incluso hasta el trueque está volviendo y de eso también hablaremos posteriormente. Espero que esta reflexión sobre el marketing internacional nos ayude a seguir profundizando en el marketing y sus características en función de nuestras propias realidades. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este nuevo programa. Espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.